Economía y sociedad de la Nueva España de 1786 a 1821. En 1786 se impulsó el sistema de intendencias, que reorganizó la administración territorial para aumentar la eficiencia fiscal y reducir el poder de los virreyes. Este cambio fue uno de los puntos culminantes de las reformas borbónicas. Al mismo tiempo, España enfrentaba crisis internas y externas, guerras contra Inglaterra y Francia, la ocupación napoleónica de la península en 1808 y el colapso de la legitimidad monárquica. La minería siguió siendo el eje económico, con Guanajuato y Zacatecas a la cabeza. Sin embargo, la inestabilidad bélica internacional redujo las exportaciones. La agricultura de haciendas cumplió su dominio sobre tierras comunales, mientras el comercio sufrió interrupciones por bloqueos marítimos. Aún así, la Nueva España seguía siendo la colonia más rica de España, aportando en 1804 más de la mitad de los ingresos de la Real Hacienda. La pirámide social se tensó, los criollos reclamaban mayor poder político, los peninsulares defendían sus privilegios, los indígenas eran desplazados de sus tierras y los sectores populares urbanos, mestizos, diferentes castas, mulatos, se movilizaban en revueltas locales. La desigualdad estructural se convirtió en caldo de cultivo para los movimientos insurgentes. Durante este periodo, los virreyes fueron Bernardo de Galvez, de 1785 a 1786. Murió en el cargo, impuso reformas de carácter militar. Manuel Antonio Flores, de 1787 a 1789. Continuó la reorganización administrativa. Miguel de la Grúa Talamanca, de 1794 a 1798. Reforzó defensas ante amenazas británicas. José de Iturrigaray, de 1803 a 1808. Derrocado por un golpe de peninsulares tras simpatizar con criollos. Francisco Javier Venegas, de 1810 a 1813. Reprimió la insurgencia de Hidalgo. Félix María Calleja, de 1813 a 1816, derrotó a Morelos. Juan Ruiz de Apodaca, de 1816 a 1821. Buscó conciliación, pero enfrentó la consumación independentista. El sistema de intendencias fue la principal innovación institucional, junto con reformas fiscales como la consolidación de vales reales en 1804, que exigió a corporaciones, incluyendo a la Iglesia, entregar capitales a la corona. En el plano jurídico, las Cortes de Cádiz, de 1810 a 1812, introdujeron la Constitución de 1812, que brevemente rigió en Nueva España y proclamó igualdad formal de ciudadanos, aunque su aplicación fue muy limitada. La religiosidad popular siguió siendo el gran vínculo social. Las devociones a la Virgen de Guadalupe adquirieron un sentido político al ser adoptadas por los insurgentes como símbolo nacional. Las redes de compadrazgo, hermandades y milicias locales también articularon formas de resistencia y solidaridad. Los peninsulares defendieron el orden colonial con firmeza, controlaron la burocracia y se organizaron en golpes de palacio, como el de 1808 contra Iturrigaray, para impedir cualquier autonomía criolla. Su inflexibilidad aceleró la ruptura con los criollos. Los criollos fueron el motor ideológico de la independencia. Figuras como Miguel Hidalgo, José María Morelos y más tarde Agustín de Iturbide transformaron el descontento en movimientos insurgentes. Las élites criollas, antes leales a la corona, optaron por la ruptura cuando España perdió legitimidad política con la invasión napoleónica. La nobleza indígena, integrada en cabildos y como mediadora local, tuvo posiciones ambiguas.
Algunos apoyaron a la corona para preservar privilegios. Otros se unieron a las filas insurgentes. La crisis agraria y el despojo de tierras comunales los forzaron a redefinir su papel. El periodo de 1786 a 1821 está definido por la implantación definitiva de las intendencias. 1786, la profundización de las reformas borbónicas tardías, la crisis de la monarquía española por invasión napoleónica en 1808 y la consecuente deslegitimación de la corona. La guerra de independencia de 1810 a 1821 y la consolidación de los primeros proyectos postcoloniales. Este contexto de ruptura política y recalibración administrativa determinó la suerte de las élites indígenas, que habían llegado al final de un largo proceso de subordinación burocrática. Para 1786, la mayoría de los privilegios colectivos o individuales que la nobleza indígena había conservado, exenciones tributarias formales, autonomía en cabildos de indios, control sobre tierras comunales, se encontraban ya severamente erosionados. La creación de intendencias y la presencia de nuevos funcionarios con instrucciones directas desde la península redujeron los espacios de acción de caciques y tlatoanis, desplazando la mediación tradicional hacia canales administrativos centralizados. La práctica jurídica del siglo XVIII culminó con la conversión de derechos consuetudinarios en derechos documentados. Quienes no pudieron producir títulos válidos fueron despojados con mayor facilidad durante los años finales del virreinato. El resultado fue la precarización material de muchas casas cacicales y la pérdida de la base económica que había sostenido su prestigio. Frente a la erosión formal, la nobleza indígena desplegó varias estrategias pragmáticas. Litigios y documentalismo, intensificación de pleitos ante la audiencia y tribunales locales para preservar títulos de tierra y privilegios, producción de genealogías y compra o obtención de cédulas reales. Alianzas matrimoniales, enlaces con familias criollas investidas y emergentes para asegurar capital económico y acceso a redes urbanas. Inserción en la burocracia local, ocupación de cargos subalternos, escribanos, delegados de parroquia, encargados de cofradías, que ofrecían recursos y prestigio simbólico. Patrocinio religioso, mantenimiento de patronazgos y mayordomías para conservar visibilidad pública y legitimidad moral. Estas tácticas no restituyeron la antigua soberanía, pero permitieron a ciertos linajes permanecer como actores locales relevantes durante las crisis militares y políticas. La guerra de independencia reveló la heterogeneidad de las respuestas de la nobleza indígena. No existió un único posicionamiento. Algunos caciques se sumaron a las filas insurgentes, motivados por promesas de tierras, reducción de tributos o por repudio a los excesos de los corregidores, mientras otros se alinearon con las fuerzas realistas para preservar sus prerrogativas y el orden establecido. Dos rasgos dignos de señalar: la apelación a la cuestión agraria y de tributos, cuando los insurgentes plantearon demandas que prometían mitigación de cargas o restitución de tierras, muchos sectores indígenas y sus caciques vieron un interés directo. La protección de privilegios, otros caciques calcularon que la defensa del status quo ofrecía mejores garantías para sus familias. Este fue el caso frecuente en regiones donde las élites indígenas habían logrado integrarse a la red hacendal criolla. Por ello, la nobleza indígena aparece en las fuentes como un actor ambivalente, fuente de mediación, recurso militar, reclutamiento de guerreros y en ocasiones resistidor del proyecto insurgente por miedo a la inseguridad política. El último cuarto del siglo XVIII y los años de la guerra fueron testigos de un aumento en la producción
de memoria documental por parte de familias cacicales, códices, genealogías, testamentos y relaciones ante jueces. Esta intensificación obedeció a la lógica de convertir la autoridad tradicional en prueba legal documentada, una práctica que buscó traducir el prestigio simbólico en instrumentos de supervivencia en el nuevo régimen jurídico administrativo. Económicamente, la aceleración de la monetización y la penetración de mercados regionales mermó la relevancia de la renta en especie que sostenía muchos señoríos indígenas. Los caciques que sobrevivieron lo hicieron mayormente como pequeños propietarios, arrendatarios o administradores para grandes hacendados. Otros emigraron a los centros urbanos en busca de empleo como escribanos o capataces. La proletarización parcial de sectores caciquiles fue una característica distintiva de este periodo. En la etapa final, algunos descendientes de caciques y nobles indígenas participaron en los primeros órganos municipales y en las asambleas locales del periodo post-independencia, aunque con frecuencia en condiciones subordinadas. Sus representaciones colectivas, pleitos, títulos, patronazgos, sirvieron como insumos para los nuevos procesos de reivindicación de tierras y derechos en el siglo XIX. La nobleza indígena, si bien políticamente debilitada, dejó un archivo de derechos que las comunidades e incluso el proyecto liberal estatal retomarían y disputarían más adelante. El sexto periodo constituye la conclusión del largo proceso de transformación de la nobleza indígena, desde gobernantes soberanos hasta intermediarios burocráticos y finalmente a actores fragmentados en un mercado político y económico que ya no retribuía el capital simbólico del linaje. Su experiencia muestra cómo la modernización administrativa borbónica y la crisis soberana en la metrópoli precipitaron la disolución política de estructuras prehispánicas sin necesariamente borrar su huella cultural y documental. En términos teóricos, la nobleza indígena ejemplifica la capacidad de adaptación de las élites locales y las limitaciones de esa adaptación frente a la centralización del poder y la lógica del mercado. Los indígenas constituyeron entonces la base numérica de los ejércitos insurgentes. Sin embargo, sus demandas, defensa de tierras, reducción de tributos, a menudo diferían de los proyectos criollos, centrados en autonomía política y liberalismo. Esta tensión explica las dificultades de cohesión en el movimiento independentista. Durante esta época, las principales instituciones fue el sistema de intendencias, clave la administración, la iglesia, debilitada por la expropiación de capitales y la expulsión jesuita, pero aún muy influyente. Las milicias criollas e insurgentes que redefinieron la guerra en la región. Las Cortes de Cádiz como referente ideológico, aunque efímero en la práctica novohispana. Los retos de ese medio siglo fueron equilibrar reformas modernizadoras con una sociedad profundamente desigual, resolver la crisis de legitimidad provocada por la invasión napoleónica, contener el movimiento insurgente que pasó de rebelión local a guerra civil y afrontar la bancarrota de la hacienda colonial. El colapso del virreinato muestra cómo las reformas centralizadoras y fiscales, aunque eficaces en lo administrativo, perdieron legitimidad al ignorar las demandas de inclusión política y justicia social. La independencia fue tanto una crisis de soberanía como un estallido de desigualdades acumuladas. El estudio del periodo 1786-1821 nos recuerda que los sistemas políticos se sostienen no solo por eficiencia administrativa, sino por legitimidad y consenso social. En la actualidad, el análisis invita a reflexionar sobre cómo la falta de inclusión y la rigidez en contextos de crisis puede llevar a rupturas irreversibles en el orden político y económico. Yo soy Cruz Alberto Hernández y les invito a ver toda esta serie de videos
de 6 periodos en el que hemos tratado de dar un panorama general de cómo era la vida durante el virreinato de la Nueva España.